Bueno, hola a todos. Seguimos analizando el trabajo de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores Sub-20. Esta vez es su segundo partido frente a Independiente del Valle, el equipo anfitrión. Derrota 7-1. Vamos a hablar de lo que pasó en ese partido. Vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a hablar de lo que pasó, tratando de comparar un poco lo que pasó con Blooming, para hablar un poco, ¿no?, de los tipos de acciones que salen. También es interesante ese punto. Y lo otro que vamos a hacer es vamos a analizar el partido inevitablemente. Vamos a tratar de también dar algunas pistas para ver, para corregir los defectos que ha tenido este equipo. Hay muchas cosas que hablar, va a ser un análisis muy interesante. Tengo los datos de los dos partidos, perdón, de los dos equipos, así que con eso vamos a hacer una comparación. Vamos a empezar. A ver, acá tenemos, estos son los totales de los dos primeros partidos, ¿no? Ante Blooming, que ya habíamos dicho, hay que recalcarlo nuevamente, no es que quiera ensuciar el trabajo de Blooming, pero es un equipo que realmente estaba jugando a otro nivel, ¿no? A un nivel muy inferior. Y el partido de ahora contra Independiente del Valle es totalmente, ¿no?, de otro nivel, ¿no? Así que los números ante ese primer partido realmente no son muy pertinentes, ¿no? Blooming le permitió hacer prácticamente cualquier tipo de juego, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer Sporting Cristal? ¿Cuáles son los datos que tenían que haber sacado Sporting Cristal? Voy a escribirlo. Tres o cuatro son muy simples. Primero, está desarrollando un trabajo de juego táctico, una administración pasiva, que ya eso desde hace muchos años hay varios equipos que lo han desarrollado. Yo he hecho un video de esto, lo dejo en la descripción. Un video de Liga CONCACAF donde ahí explico en detalle todo el circuito de este juego, ¿no? Entonces este juego da tres o cuatro características. La primera es que crea muchas acciones tácticas, ¿no? La mayoría de sus acciones, o prácticamente todas sus acciones, son utilizadas, sobre todo aquellas acciones que vienen de parte de la construcción, son utilizadas para crear un colchón de juego táctico, ¿no? Ese colchón de juego táctico es el que va a ser, digamos, la preparación para que la acción se termine en una acción ofensiva, ¿no? Pero siempre tiene ese juego táctico que desequilibra a los adversarios, los desconcierta. Aquellos equipos como Blooming que no conocen este trabajo terminan totalmente desordenados, corriendo de un lado para otro porque no saben realmente lo que está pasando en la cancha, no logran entender en pleno partido, quieren razonar y eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces queda este tipo de características, ¿no? Eh, Prácticamente todas sus acciones son invertidas en fútbol táctico. El resultado normal que tendría que salir de ese partido es que te salgan estas acciones que vemos acá. Estas son acciones que tienen, como hemos dicho, ese colchón táctico, una preparación de fondo, un fondo de juego táctico, pero que también terminan siendo acciones ofensivas, ¿no? Lo vemos acá en su valor, son acciones de más o menos tiros al arcos, ¿no? Ha podido producir. Normalmente eh, es esto principalmente lo que se busca, ¿no? Acá es un fútbol sin elaboración. ¿Por qué es un fútbol sin elaboración? Porque este sistema de juego te hace rodear al adversario. El adversario muchas veces que no entiende este juego se repliega, incluso se mete en su propia área y el adversario empieza simplemente a rotar la pelota por afuera tratando de desequilibrarlos completamente y en el momento menos pensado, cuando ellos menos esperan, pasan al ataque, ¿no? Ahora, en ese espacio, en ese último tramo de la cancha, no hay muchas posibilidades para crear grandes cosas. Entonces se reducen las posibilidades de las variantes ofensivas, se reducen a dos o tres transportes, un pase en profundidad, el jugador solo dentro del área, patea, gol, no gol, tiro al arco, ¿no? Es decir, eh, por más que desarrollen, hayan invertido como 100 pases en esa acción, siempre la van a terminar de esa manera. Vamos a hablar de este punto en la parte final cuando hablemos de la crítica, ¿no? Porque este es un detalle que estos equipos que se enfrentan a este tipo de juego, me parece a mí, yo no he podido realmente escuchar, no he escuchado a nadie que ha hablado de este tema. Lo que sí veo es que muchos de estos equipos realmente temen a este sistema de juego. Cuando este sistema de juego es un juego táctico, son preceptos defensivos, ¿no? Eso tendría que haber alguna manera de, los entrenadores tendrían que encontrar la manera de poder contrarrestar, pero no hacen eso. Lo que hacen es, digamos, intimidarse o darles el valor, un valor que no es, un valor que no corresponde, ¿no?
Eh, Mucho, por ejemplo, tienen la idea de que este sistema de juego es ofensivo o que este sistema de juego te permite ganar partidos. No, 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 nada. El sistema de juego lo que hace es desequilibrar y punto. Los adversarios, al no entender ese juego, ellos solo prácticamente se entregan. Pero este sistema no es para nada ofensivo. Este sistema es un sistema que funciona con preceptos defensivos. Una defensa bien parada, este sistema y o cualquier otro sistema de construcción, de lo que sea táctico, no puede vulnerarlo, ¿no? Y las pruebas están acá en los datos. La mayoría de las acciones ofensivas, porque esto vamos a entrar en la estructura una vez mejor para hablar de esto. A ver, esta es la estructura de este tipo de juego que está desarrollando Sporting Cristal y también Independiente del Valle, ¿no? Hemos podido catalogar algunas de las fases de la estructura de cada acción. Hay una situación, siempre es una acción positiva, ¿no es cierto? Vamos para adelante, queremos jugar fútbol, vamos para adelante. Bueno, ellos no van para adelante, ellos se van para atrás, mantienen la posesión, se van para atrás, el adversario muchas veces no entiende por qué se van para atrás, inocentemente se empiezan a replegar, se empiezan a ordenar pensando que el adversario les va a atacar y el adversario no les ataca. El adversario empieza a hacer la rotación, la pelota, administración pasiva, por afuera, por afuera, por afuera, se va acercando a el adversario que está replegado y normalmente se repliegan después de la mitad de la cancha, entonces entregan todo ese espacio, ¿no? Pensando que, esperando que el adversario les ataque, pero ellos no van a atacar. Ellos lo que quieren es justamente desequilibrar y para eso utilizan todas estas variantes que ellos mismos han implementado, ¿no? Son todas variantes trabajadas, entrenadas, ¿no? Del fútbol táctico. Administran pasivamente, después administran por afuera, o sea, hacen rotar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. El adversario se mueve, corre, pensando que realmente el equipo quiere pasar ofensivamente. No, jamás, jamás. En una de esas, lo que suele pasar muchas veces a la mayoría de equipos es que caen en la trampa y empiezan a salir desordenadamente, ¿no? Se frustran mucho, empiezan a cometer fouls, hay tarjetas, es un fútbol de fricción, pero jamás, jamás es un fútbol ofensivo, jamás. Es un fútbol ofensivo solo si el adversario le entrega el desequilibrio, si solamente el adversario se desordena, solo ahí este juego adquiere un valor. Entonces, es ahí donde recién tienen mandato de pasar a ser ofensivos, empiezan a ser más agresivos con esta administración rompe líneas, ya entran por el medio, rompiendo líneas, salen, entran, se mueven, todo eso está entrenado, trabajado, ¿no? Todavía no tienen que tirar al arco, todavía no tienen que terminar la acción, siguen desequilibrando lo más posible. El adversario, normalmente los adversarios, al no comprender, al no tener realmente el conocimiento de todo este sistema, cómo funciona, lo que hacen es desordenarse, es entrar en pánico, en caos, y ahí es donde son presa fácil, ¿no? De estos equipos. Y es ahí, solo ahí, cuando el equipo está desequilibrado, cuando los jugadores no saben realmente qué es lo que está pasando, es donde recién entran a ser ofensivos, ¿no? ¿Y qué argumentos utilizan? ¿Qué variantes? Bueno, ¿qué argumentos pueden existir? Un equipo que está replegado en toda su área y tiene al adversario rodeando el área, ¿de qué manera puede ser eh, ofensivo? Hay dos o tres maneras nada más. Una, el transporte individual. En todo ese caos, uno de los jugadores decide transportar, buscando un foul, buscando un penal, lo hacen, ¿no? Como todo el juego está acumulado ahí, el rebote les favorece también a ellos. Ellos están armados para eso, están parados justamente para ese tipo de juego, ¿no? Eh, entonces, no hay realmente gran argumento ofensivo en este sistema. Todo se reduce a dos o tres cosas: un pelotazo, un centro al área, un transporte individual, ¿qué más? Un pase en profundidad, ¿no? Después un penal, o sea, no hay otra variante, no es un juego de construcción, no. Entonces, esto hay que clarificarlo, ¿no? Eh, para realmente que quede bien claro esta idea, ¿no? Este sistema no es agresivo, este sistema no es responsable de ganar partidos, este sistema no te hace ganar partidos, no.
Este sistema lo que hace es desordenarte, desequilibrarte y punto. Ahí termina. Toda la vida, hasta ahorita no existe. La única manera de ser ofensivos es de la manera tradicional que siempre ha habido. Nada más. La diferencia es que la parte ofensiva, la estructura ofensiva de estas acciones, acá la parte final, son cositas simples, es un pase en profundidad, un pelotazo, un centro, un transporte, no hay gran elaboración acá. Este es el único pedacito de la acción que realmente es la que hace daño, pero hace daño porque el equipo está desordenado por toda esta administración, ¿no? Entonces eso hay que clarificarlo. El poder ofensivo de este tipo de juego es bien limitado, ¿no? Ya con eso les estoy dando alguna idea para que justamente encuentren soluciones. Mourinho lo hizo una vez, ¿no? Si hablamos de esto de forma literal, una vez ganó una Champions jugando de esta manera, tiró todo su equipo atrás. eh, yo supongo que sabía, ¿no? Las nociones de base el fútbol táctico. No existe en el mundo una ofensiva poderosa de poder desequilibrar una defensa bien parada. Es prácticamente imposible. Antes quizás sí se podía porque había talento. Hoy en día es raro encontrar el talento. No hay. Y cuando hablo de talento, hablo de un talento superlativo, tipo Messi, Diego Armando Maradona, o bueno, un poquito este jugador Salah, o bueno, Mbappé un poquito que tiene sus explosiones, ¿no? De sus cualidades físicas que le pueden ayudar a desequilibrar, pero en cuestión de razonamiento, en cuestión de creatividad, ya no existen realmente jugadores de ese nivel, ¿no? Entonces, ya los tacticistas lo saben, sus sistemas así lo demuestran, basta compararte bien y no hay por qué entrar en pánico, jamás. Esto ya es una de las eh, una de las leyes, ¿no? De este tipo de juego. Así que ¿no? Vemos acá la diferencia del primer partido y este es el segundo partido frente a Independiente del Valle, ¿no? Vemos que aquí ante Blooming le permitió hacer su fútbol ofensivo, ¿no? Estas son la parte que decía, las acciones que se terminan de forma ofensiva, ¿no? Estas son, vemos que hubo algunas. Otra de las características que estamos analizando, las características que da este juego, es que eh, normalmente no produce fútbol a partir de la construcción, de fútbol de la construcción tradicional, ¿no? Hay un saque de meta o un saque lateral, una pelota parada, empezamos a construir, elaborar hacia adelante, combinamos, ¿no? Hacemos paredes, triángulos, o desequilibramos 1, 2, 3, 4, 5, dribleamos. No, no, eso es lo más difícil de hacer. No hay ya equipos en el mundo, aparte de River Plate de Marcelo Gallardo, que es el único equipo que todavía intenta hacer eso, ¿no? Pero después en el mundo no existe ya este juego. Equipos no existen, ¿no? Entonces, normalmente no hay, como vemos acá, así. No hay ese tipo de acciones de elaboración, de construcción, no hay. Menos aún provenientes de la construcción, del fútbol tradicional, no hay. Todo lo que le sale es el fútbol táctico que está acá, ¿no? Vemos pues ante Blooming que Blooming le permitió tanto hacer del fútbol táctico, ser ofensivo a partir del fútbol táctico, y también vemos acá a partir del fútbol tradicional normal. ¿Por qué? Porque Blooming realmente le cedió los espacios, no comprendió nunca el trabajo que estaba haciendo Sporting Cristal. Entonces así se le hace fácil ¿no? Poder desarrollar su juego a partir de cualquier fase, ¿no? En construcción, en recuperación, con juego táctico, sin juego táctico, de todo, ¿no? Ya que el rival realmente no entendía el juego, ¿no? Y mientras que acá vemos, ¿no? Este es el partido ante Independiente del Valle, vemos el desempeño es otro, ¿no? Total. Vemos acá que ya casi no hay acciones, sus acciones tácticas no se han terminado en ofensivamente, ¿no? No han podido terminarlas ofensivamente, sea porque el equipo no ha podido, sea porque el equipo había planificado eso, sea porque simplemente el adversario era demasiado superior, ¿no? Y no le ha permitido. Entonces lo mismo acá del fútbol, como decimos, tradicional de construcción, siguen siempre, a pesar de que es construcción, pero siguen siendo siempre acciones sin elaboración, podemos decir un córner, un tiro libre, ¿no?
sin elaboración, un transporte individual, ¿no? Entonces no hay elaboración. Estas son cosas que normalmente ya se tienen siempre como características ya clásicas de este tipo de juego, ¿no? Entonces hasta aquí eh, estos datos son, digamos, los más acordes con el sistema de juego que están implementando, ¿no? Esto acá había un defecto y el defecto era blooming, ¿no? Eh, Veamos de una vez acá las diferencias ahora entre Sporting Cristal. Estos son el primer tiempo, nada más se ha analizado porque ya el segundo tiempo ya Sporting Cristal simplemente cede el juego, ¿no? Ya no, realmente las estadísticas ya no son realmente valoradas, son estadísticas vacías, ¿no? Ya no son resultado del esfuerzo, sino resultado de que el adversario ya se dio, ya el juego ya se distorsionó, ¿no? No se puede medir mucho la capacidad. En el primer tiempo sí, ¿no? Porque incluso en el primer tiempo Sporting Cristal le mete un gol y veamos las diferencias, ¿no? Si hablábamos del total de acciones, las características que hemos dicho, ¿no? Fútbol táctico, si tiene que haber fútbol ofensivo, tiene que ser aquí, con base táctica. Casi no hay, ¿no? Lo hemos dicho. Este es el primer tiempo y el primer tiempo de Independiente del Valle. Y lo mismo acá, ¿no? Del fútbol tradicional normal, tampoco casi no hay, ¿no? Miremos ahora de Independiente del Valle. Fútbol táctico normal. Y miren acá, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, casi 10, 15 acciones que se terminaron ofensivamente. O sea, esta es una de las primeras diferencias, ¿no? Independiente del Valle sí respetó, sí cumplió con su trabajo. Las acciones tácticas las terminó ofensivamente, ¿no? Muchas de estas, acá hay 3 o 4 acciones de estas que han sido los goles, ¿no? Todas así de acciones individuales. Ninguna acción de elaboración, ninguna, ninguna. Todas, como ya lo he dicho al comienzo, la única chance ofensiva que tienen van a ser siempre acciones sin elaboración, transporte, pase, centro, pelotazo en profundidad. Eso es todo. No hay gran elaboración, no hay nada que temer. Eso es lo que tendrían que tenerlo claro desde hace muchos años si ya están jugando a un nivel sub-20, ¿no? Lo mismo que Sporting Cristal le hizo a Blooming, ¿no? Cuando vimos acá que tenía incluso fútbol táctico y fútbol incluso de la construcción tradicional, que normalmente no debería haber. Lo mismo le hizo Independiente del Valle a Sporting Cristal. No le puso posición, entonces pudo crear fútbol ofensivo a partir del fútbol táctico, pero también creó a partir del fútbol tradicional normal. ¿Por qué? Porque Cristal le cedió ese espacio, le entregó esa, esa parte del juego, ¿no? Vemos ahí que hay muchas acciones, pero con la misma cualidad de siempre. Por eso hay que clarificar esto. Fútbol siempre sin elaboración, ¿ok? Siempre sin elaboración. Independiente del Valle es un equipo que se maneja bajo preceptos defensivos. No es un equipo que crea fútbol, no. Es un equipo que juega tácticamente con este sistema que está bien rodado, bien entrenado. Y lo único, vamos a decirle la ventaja o lo que hay que aplaudirle, sí, es la calidad de sus jugadores. Tiene, sobre todo en la parte ofensiva, tiene 3 o 4 jugadores que le hacían la diferencia individual. Y muy bien, perfecto. Tácticamente les han ayudado las nociones para que puedan explotar sus cualidades físicas, pues perfecto, perfecto. Pero no me hablen de que el sistema o el equipo era superior. No, el sistema lo que ha hecho es ponerlo en condiciones a jugadores para que ellos exploten sus condiciones naturales, sus ventajas, y fue exactamente como llegaron los 3 primeros goles, ¿no? Y después llegó el penal. Cada acción, cada gol que llegó en el primer tiempo fueron todas de talento individual. No fue ninguna de jugada, no fue ninguna de elaboración, ninguna del juego. Todas acciones individuales. El segundo gol, un golazo, el tercero igual, pero todas acciones individuales, ¿no? No hay, la diferencia estuvo ahí. No es a partir del fútbol de elaboración, no es que Independiente del Valle es pues un gran equipo que construye, no es River Plate, nada, totalmente, totalmente otra cosa, ¿no? Pero vemos como acá
vemos la diferencia, ¿no? Esta era la diferencia que había que ver. Como Sporting Cristal no produjo, no pudo, ¿por qué será? Vamos a hablar más adelante, ni del fútbol táctico, ni del fútbol normal, ¿no? Muchas acciones tácticas, o sea que no pudo terminar las cestas ofensivamente. Independiente del Valle sí lo hizo, ¿no? He puesto esto para comparar solamente, como digo, ¿no? Los dos primeros, el primer tiempo del partido de los dos equipos, ¿no? Esto es, son del primer y segundo partido ante Blooming y ante Independiente del Valle, vemos, ¿no? Acá ante Blooming, como ya lo hemos dicho, le permitió, le cedió esa parte del juego, entonces pudo realmente construir, crear acciones a partir de todas las fases del juego, ¿no? Recuperación en construcción, en el medio, en zona ofensiva, etcétera, ¿no? Entonces vemos la diferencia, ¿no? Acá, ante Independiente del Valle, no pudo. Vemos que se terminó mayormente su juego fue en el medio, ¿no? El segundo tiempo, sobre todo, no pudo pasar de medio campo y por eso quedó ahí es donde prácticamente se ha quedado todo su juego, sus pases, ¿no? Esto es bastante pobre igual, ¿no? Pero es la diferencia. Vamos a hablar de esto, por qué pasa esto o cuáles son las razones por las cuales se dio esto, cuando hablemos ya de la parte de la crítica, ¿no? Acá igual vemos, ¿no? Como primer y segundo tiempo son bastante pobres, ¿no? Las acciones, bastante pobres. Construcción en zona ofensiva y en fase de recuperación, bastante pobres, ¿no? No, es que se estaba jugando ante un rival superior. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante cuando estemos hablando de la crítica. Yo voy a demostrar acá con algunos datos que algo más se pudo haber hecho, ¿no? Acá nuevamente para comparar entre Cristal e Independiente del Valle, ¿no? Las acciones, vemos acá 53 acciones, casi igual, 56 Independiente del Valle, primer tiempo, pero miren dónde está la diferencia. Acciones en zona ofensiva, 6 y 3, y aquí 19 y 22. Y ahí la diferencia. Entonces desde aquí yo ya sé que la diferencia que ha hecho en este partido, no sé si este equipo siempre ha sido así, ¿no? Pero en este partido la hace la última parte, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? La hace esta última parte es la que hace. La única diferencia en esta situación, en este juego, ¿no? Que ha hecho es esta de acá. Ahora, ¿qué condiciones ha tenido que crear el equipo Independiente del Valle para que pueda prosperar, para que pueda terminar sus acciones ofensivamente, sus acciones tácticas, ¿no? Sporting Cristal hacía el mismo trabajo, lo mismo que está escrito acá, lo mismo hacía Sporting Cristal, pero no podía llegar aquí. ¿Por qué razón? Vamos a explicarlo. Independiente del Valle, terminadas sus acciones, vemos esto que hay un gran número, ¿no? De acciones aquí, como vemos. O sea, es el juego ideal, ¿no? Y muy poco en medio campo, lo contrario acá, ¿no? Las acciones se quedaban, mientras que ellos, sus acciones terminaban en zona ofensiva. De Sporting Cristal, sus acciones se quedaban en el medio campo, ¿no? Esta medio campo es una zona de transición nada más, ¿no? Entonces, la razón por la cual Independiente del Valle pudo progresar, pudo terminar sus acciones ofensivamente, creo que tiene que ver principalmente con dos cosas. La primera es la diferencia, la calidad, bueno, la calidad no, la diferencia individual que había entre los jugadores, ¿no? En sus jugadores, en la plantilla de Sporting Cristal. ¿Había alguna diferencia individual? Ya, ok, vamos a aceptarla. Había una diferencia individual, sobre todo lo podemos ver en los goles, ¿no? El jugador le gana en velocidad y punto, no hay nada más que hacer. Lo mismo el segundo gol, el jugador desequilibra en transporte y patea y la coloca bien y entra pegada al palo, ¿no? O sea, un golazo, perfecto. ¿Qué se pudo hacer? Eh, Quizás defender mejor, no, es una acción, como digo, de puro talento, ¿no? El jugador condicionado por el sistema de juego, ¿no? El desequilibrio que hablaba, tuvo todo el espacio para transportar. El defensa ya estaba condicionado pensando que iba a entrar, no, le amaga para afuera y ahí queda libre para patear al arco, ¿no? Y la pelota fue bien colocada, perfecto, golazo, ¿no?
Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales pudo terminar sus acciones ofensivamente, ¿no? Sus acciones tácticas. Sporting Cristal no pudo, por alguna razón. La otra razón por la cual Independiente del Valle pudo terminar sus acciones en zona ofensiva tiene que ver con el tipo de administración que estaba utilizando. Esto, como lo he puesto acá, estas son las etapas, una, dos, tres, son etapas. Cada una tiene un valor mucho más agresivo, ¿no? Cada una es más importante, ¿no? Yo lo nombraba así, ustedes pueden nombrarla como ustedes quieran, ¿no? Eh, por ejemplo, había la situación, Sporting Cristal salía con la pelota al suelo, con su defensor central, se la daba el arquero y empezaba a avanzar, le daba pase al lateral, el lateral se devolvía y así iban avanzando, ganando terreno hasta el medio campo, ¿no? Todo eso, esa administración era pasiva, ¿no? Cuando llegaban ya a enfrentarse a la primera línea de Independiente del Valle, no les quedaba otra opción, miren, no les quedaba otra opción más que empezar a administrar por afuera. Por alguna razón, bueno, no por alguna razón, yo creo que les habían pedido de la parte del comando, les habían pedido de no arriesgar, ¿no? Esa era la premisa, no arriesguemos. No, es que realmente este juego funciona así, ya esto también son nociones básicas, ¿no? Del juego táctico. Contraatacas en recuperación, solo en recuperación hay mandato ofensivo, ¿no? En construcción jamás, utiliza la construcción para crear fútbol táctico. Cuando la administración es por el medio, ya es la señal de que tenemos que ser ofensivos porque el equipo se va a desequilibrar, porque es por el medio, estamos rompiendo líneas, ¿no? Es la señal. Cuando la administración es por afuera, el fútbol sigue siendo pasivo, prepárense para seguir administrando de esa manera, pónganse adecuadamente, colóquense, ¿no? Entonces, son siempre preceptos defensivos, ¿no? Se arriesga solo si la oportunidad realmente lo amerita, ¿no? Si la oportunidad realmente es clara, ¿no? Pero si no, no. Entonces, Sporting Cristal administraba así, empezaba a administrar por acá, avanzando en el terreno, y había oposición. ¿Qué hacía? Retrocedía acá, ¿no? Y nuevamente retrocedía incluso más atrás al arquero y volvía a empezar, ¿no? Muchas veces ha perdido la pelota ahí, muchas veces ha perdido la pelota acá, en la etapa 2, ¿no? O muchas veces acá. Lo máximo que ha podido, digamos, hacer la mayoría de las veces ha sido llegar aquí, ¿no? A la administración por afuera, llegaba, la circulaba por afuera, ¿no? Eh, y raras veces podía, digamos, ya hacer una administración más punzante, ¿no? Romper líneas acá y terminar ofensivamente. No ha pasado eso, ¿no? Y no ha pasado eso porque algo ha pasado acá, ¿no? Uno, han tenido el mandato de hacer este tipo de administración, no arriesguemos jamás, juguemos a lo seguro, cualquier cosa, cualquier peligro, destruyamos, está bien, eso es normal. Ahora, hay que aceptar las consecuencias de esto. Esto condiciona al equipo, ¿sí? Esto hay que ya tenerlo claro siempre. Eh, para ganar un partido o para jugar contra un rival superior no es lo correcto entrar con una actitud pasiva, no es. No, es que si yo entro a jugarle de igual a igual, me golea. No, tampoco se trata de jugar de igual a igual. Se trata de tener claro primero las nociones de lo que estás proponiendo, ¿no? En este caso, lo podemos ver claramente con Independiente del Valle, analizando el trabajo de Independiente del Valle. Mientras que Sporting Cristal salía desde atrás con su arquero, administrando con este tipo de administración y después pasivamente, y a veces llegaba hasta acá, ¿no? Medio campo. Independiente del Valle de frente, desde la situación se iba hasta aquí, de frente, o sea, ya no había pasividad en su juego, sino de frente a la primera que podía, ya te tenía amenazado. Ahora, esta administración que vemos acá, esta administración por afuera, ustedes miren todo el partido, se van a dar cuenta que esta administración por afuera ha movido a todo el equipo. La pelota la mandaban para la banda derecha, todo el equipo corría para la banda derecha. El jugador la devolvía al medio y el otro rápidamente la cambiaba a la izquierda y todo el equipo se movía. Ha tenido moviendo al equipo todo el partido. Esta administración por afuera
que se hace con un pase fuerte, ¿no? Bien golpeado, es la que ha mantenido prácticamente todo el partido al equipo amenazado. Es una administración mucha más agresiva, ¿no? Mientras que Sporting Cristal con esto ha mantenido su posesión, ha intentado administrar, pero esto lamentablemente no permite que el adversario se mueva. Y el punto fuerte de este sistema de juego está en el desequilibrio. Si no creas desequilibrio, estás jugando condicionado, limitado total. Estás condenado, no sé si a perder, pero condenado a aguantar todo el poder ofensivo del adversario, ¿no? Entonces esto es una de las constataciones que ya tiene que quedar claro. El hecho de proponer un partido, eh, yo creo que ha habido una mala lectura, ¿no?, del adversario, ¿no? Yo creo que se le ha respetado demasiado a Independiente del Valle, demasiado. ¿Por qué? Porque digo esto porque sin necesidad de ver, ¿ah?, el trabajo de Independiente del Valle. Digo esto porque me voy a la base, ¿no? No existe en el mundo, en estos momentos, 2022, no existe ni un solo equipo en el mundo que pueda vulnerar una defensa bien parada. No existe. Ya Lionel Messi está terminando su carrera ya. Nada más. Ya era el único que podía realmente crear algo. Pero después ya no hay nadie, ¿no? Entonces se necesita realmente algo extraordinario para romper una línea bien parada. Entonces, eh, por esa razón es que bastaba con eso para simplemente defender adecuadamente, ¿no? Por eso que eh, de alguna manera esto más, bueno, esto puede llevar a los jugadores a comprender que somos inferiores. Sí, todos sabían que eran inferiores seguramente, pero ¿cuál es la consecuencia? El impacto que tiene esto en el juego lo estamos viendo acá, ¿no? Esto crea condicionamiento, limita el juego. No, es que no fue pensado así, no, pero esto es lo que sale, esto es lo que da, ¿sí? Y lo podemos ver, como digo yo, viendo el trabajo de Independiente del Valle muy claramente, ¿no? Ellos pasan de la situación de frente acá, ya te amenazan, en el primer pase te amenazan. Esto obliga a los jugadores a desplazarse. Entonces, esta ha sido una de las principales diferencias, ¿no? Ya dijimos, la otra ha sido la diferencia individual y esta ha sido que han propuesto un tipo de administración mucho más agresiva, ¿no? Se han pasado de la fase de la situación a la fase 3 de frente. Sporting Cristal ha pasado su juego acá, en esto. Entonces, es normal que Independiente del Valle lo haya tenido dominado o le haya tenido la posibilidad, no voy a decir goleado, porque los goles, como digo, llegan producto de jugadas individuales, pero ha tenido todas las probabilidades con ellos, las posibilidades estaban ahí, y esa es la razón por la cual vemos acá aparecen tantas acciones, como lo hemos estado viendo, ¿no? Claro, ¿cómo vas a pedir, cómo vas a pedirle a Sporting Cristal que genere acciones ofensivas cuando ha estado jugando de una manera pasiva? Era prácticamente imposible, ¿no? Mientras que Independiente del Valle, aplicando lo básico, ¿no?, respetando las nociones, logró desarrollar su juego, ¿no? Sporting Cristal no lo hizo. Sporting Cristal tenía la plantilla para poderla hacerle frente, sí, sí. Había simplemente que, como lo he dicho, tener claro estos datos, ¿no? Y esto yo les recomiendo siempre, por eso que cuenten con el análisis estadístico, ¿no? A esto sirve el análisis estadístico, a dar pruebas concretas, objetivas. No es, a mí me parece que este, hemos sido muy suaves o no, no, no. Aquí está, es más, se pueden contar, podemos contar las acciones que han sido así, pasivas, y las acciones que han sido más agresivas de los dos equipos. Y ponemos un gráfico ahí para demostrarlo. Yo no necesito poner eso porque se ha visto claramente. Un 98, 97% de las acciones que ha administrado Independiente del Valle son así. Esto entonces son las condiciones ideales para poder desarrollarte. Entonces a Sporting Cristal se le ha negado, a este equipo, su 20 se le negó esta posibilidad. Bueno, el cuerpo técnico dirá, no, no es que se le negó, es que queríamos empatar o realmente éramos un equipo inferior. Bueno, está bien,
pero yo, como lo digo, los números estadísticas me vienen probando desde que empecé esto, que no existe un equipo con el poder ofensivo suficiente para vulnerar una defensa bien parada. Ahí se termina todo. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, esto ha sido realmente eh, lo que ha facilitado, ¿no? Eh, la diferencia individual, el tipo de administración que estaban utilizando, y esto condicionado por una mentalidad eh, de inferioridad, ¿no? Eso termina finalmente creando esto, ¿no? Este caos, ¿no? Mientras que el otro equipo, al arriesgarse con esta administración, genera sus posibilidades. Obligadamente, inevitablemente iban a salir las acciones, las posibilidades ofensivas. Pero con esto no. Con esto te condenabas realmente a quedarte estancado, ¿no? En el medio, que fue justamente lo que pasó, sobre todo, ¿no? En el segundo tiempo. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Entonces es una gran diferencia, ¿no? Vemos los números son claros, ¿por qué? Porque las condiciones explican claramente el juego. Les quedará la duda a todos o a la plantilla de Sporting Cristal de saber si realmente ellos hubieran aplicado el mismo juego. ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran ganado? ¿Hubieran empatado? ¿No hubieran perdido? ¿No? Todas esas cosas, como digo, eh, habría que ver el partido ante Caracas, ¿no? Para ver cómo lo afrontaron. Yo vi un poco el partido eh, y me sorprendió, la verdad, que Caracas le gane, ¿no? Caracas le ganó con fútbol, ¿ah? No con táctica, le ganó con fútbol. Y eso me gustó de Caracas. Así que bueno, esto ya, como digo, acá, acá lo tengo más especificado realmente estas condiciones, ¿no? Como digo, hay una situación, la variante táctica ya clásica, que es para administrar, ¿no? La administración, que dan vueltas por aquí y por allá. Ellos lo hacen para desequilibrar. Mientras que Sporting Cristal administraba muy pasivamente. Casi nunca movió al adversario, ¿no? Fue raro. No se atrevió, como digo, se ve claramente, ¿no? Que no se atrevió porque había algo. Esto vino del comando técnico, o ellos mismos vieron la diferencia, ellos mismos se sintieron inferiores, supieron que no podían, realmente no tenían esperanzas, no lo sé, ellos lo saben, pero ese juego fue lo que los condenó a ellos, ¿no? A eso, estaban condenados, ¿no? Juego, jugando de esta manera te condenas a estar en el medio campo, todo negativo, ¿ah? Todo negativo, no hay nada que sume, te expones, obvio, ¿no? Condicionado, y inevitablemente tiene que aparecer tu fútbol de destrucción, tienes que destruir, ¿no? Mientras que acá, con la otra variante, el mundo se abre, ¿no? Hay desequilibrio constante, el adversario está amenazado constantemente. Este tipo de administración significa que eres agresivo. Entonces no es que Independiente del Valle es un equipo, son muy agresivos o que son muy capaces, ¿no? Que tienen un talento para tener miedo. No, no, no. Es simplemente el tipo de trabajo que están implementando. Si Sporting Cristal decide jugar de esta manera, siendo más punzante su administración, puede rivalizar con este equipo. Este partido debe haber terminado 4-4, 3-3, ¿no? Por el poder ofensivo, ¿no? Que se crea con esta administración, ¿no? Hay otros equipos incluso que administran acá. Argentina, por ejemplo, todo lo que hace lo hace acá. Administración rompelíneas en defensa, sale jugando, pa, ¿no? Son equipos con talento, jugadores talentosos, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ya esto para mí ya es algo, como decirlo, esto, yo hice un trabajo de esto el año 2020, es un video de Liga CONCACAF, pero ya había visto, este trabajo lo había visto desarrollándose en otros partidos, en otras ligas. Estuve analizando unos partidos de la USL con un entrenador serbio, creo era, Nikolaj Popovic. Él es uno de los que mejor implementó este sistema de juego, ¿no? Y ahí pude aprender todas estas cosas, ya las tenía en cuenta. Después, analizando un partido de Estados Unidos con
con Argentina me di cuenta que incluso el mismo Tata Martino había estado implementando eso, ¿no? Yo no sé si eso es lo mismo que estaba haciendo en México también, pero me sorprendió que habían varios equipos en el mundo que hacían este tipo de juego, ¿no? Ese día Argentina masacró a Estados Unidos, ¿no? Creo que no tocó la bola en todo el partido, ¿no? Fue un partido muy, muy bueno, ¿no? Así que ya esto es antiguo, por eso que ante Blooming no había muchas cosas que decir, ¿no? Porque estábamos realmente valorando acciones que realmente no tenían realmente valor, ¿no? O sea, acción estadística vacía, ¿no? Aquí resumo un poco lo que ya he estado explicando, ¿no? Eh, Independiente del Valle lo planteó con agresividad, ¿no? Mientras que Sporting Cristal con pasividad. Esto vino del cuerpo técnico, esto vino de los mismos jugadores que no realmente no ejecutaron el trabajo. Yo creo que vino del comando técnico, ¿no? Yo creo que esto era una, una de las directivas, ¿no? ¿No? Solo pasaban a ser ofensivos si tenían realmente la oportunidad, pero si no, no había, no había esa intención, parecía que no podían, se sentían realmente inferiores, eso lo saben ellos mismos, ¿no? Mientras que Independiente del Valle sí, ¿no? De frente pasaba a ser agresivo, a ser ofensivo, y esto le da un nivel de confianza, ¿no? Muy grande, ¿no? Estaban perdiendo el partido, ¿no? También cuenta, como digo, el hecho de tener jugadores que tienen una diferencia también, ¿no? Eso también, por supuesto, que es una ventaja, ¿no? Ya hemos dicho todas estas cosas, este nivel te abre otras posibilidades de juego, ¿no? Es un equipo, como digo, que ha estado bien trabajado, pero como siempre, son preceptos tácticos. Yo no sé hasta qué punto esto realmente desarrolla al jugador, yo, no, bueno, ellos no son los que formadores, ellos cada uno tiene su idea, ¿no? Como ya lo dije, ¿no? Ante Blooming otra cosa, no realmente nada que ver con este partido, con este nivel, con este juego, ¿no? Y acá eh, Sporting Cristal no movió al adversario y por eso que inevitablemente tenía que terminar replegado, ¿no? Entrando ya en el detalle de las acciones, esto es el primer partido ante Blooming y el segundo ante Independiente del Valle, los totales, ¿no? Vemos que igual no es mucho, ¿no? Pero al menos hay algunas acciones, ¿no? De, estamos hablando de la fase de la construcción, ¿no? Que es, como digo yo, lo más difícil para los equipos hoy en día construir, ¿no? Ya no pueden. Por eso que adoptan estos sistemas tácticos, ¿no? Como ya hemos dicho, lo que es de la construcción tradicional siempre es pobre y ahí lo vemos, ¿no? Pocos números, primer, segundo tiempo, poco, ¿no? Y esto es Independiente del Valle y el primer tiempo de Cristal. Vemos una diferencia enorme, ¿no? Sobre todo en los tipos de acciones, ¿no? Acá en acciones tácticas y en acciones de elaboración normal, ¿no? De fútbol tradicional. Vemos que hay tiros al arco, ¿no? Vemos acá. O sea, de todo. Lo mismo que Sporting Cristal le hizo a Blooming, Independiente del Valle le hizo a Sporting Cristal, ¿no? Por eso que sus números fueron... Estos números son creación de un sistema de juego, no lo olviden. Estos números son la consecuencia de un sistema de juego, no es de la capacidad de los jugadores. Eso hay que... por ahí empieza el tema. Sí, tiene jugadores que tienen su talento, su capacidad, sí, pero no es necesariamente producto de ese talento, ¿no? Sino es de este sistema que les pone en condiciones, ¿no? Como dice Bielsa, él le da las condiciones para que puedan desarrollarse, ¿no? Estos son los totales, el partido ante Independiente del Valle, como vemos, son pocas igual, 5 acciones, 7 8, ¿no? El primer tiempo, miren, 3 acciones apenas, ¿no? Y este es el primer tiempo de Independiente del Valle. ¿Ven la diferencia? Este es Cristal, el primer tiempo, como digo, incluso en fase de construcción, ¿no? En fase de destrucción, perdón, o sea, acciones destructivas, no les queda otra, ¿no? Mientras que aquí, ante Independiente del Valle, casi no hay, ¿no? Esta es la única acción defensiva, ¿no? Que a utilizar, pero el resto son todas de del fútbol tradicional, ¿no? Podemos ver, hay de todo, variedad, tiro al arco, construcción, elaboración, todo, ¿no? Entonces, una gran diferencia, ¿no? Ha habido, y esto es, como lo digo, todo lo que te brinda este sistema de juego que ha estado implementando, ¿no? El segundo tiempo, bastante pobre igual, 4 acciones apenas. En el medio campo
Normalmente esto, sobre todo en fase de construcción, es una etapa de transición nada más, ¿no? Acá los equipos no tienen que quedarse estacionados, pero pasa que cuando no lo ejecutan bien, se quedan aquí normalmente, ¿no? Los equipos que no pueden salir. Acá vemos 24 acciones, 26 acciones en total, no está mal. Vemos acá el primer y segundo tiempo. Como digo, una zona de transición, ¿no? Sobre todo en fase de construcción. Pero veamos la diferencia con Independiente del Valle. Esto es el primer tiempo de Sporting Cristal, 11 acciones, 12. Mientras que Independiente del Valle, 4 y 1, 5, ¿no? O sea, realmente hizo su trabajo adecuado, ¿no? No producir acciones en el medio campo. Esto es consecuencia del adversario. Fue el adversario que le permitió hacer esto, por si acaso. ¿Ya? Eso yo lo tengo claro, porque este sistema, como digo, hay que conocerlo bien, ¿no? Lo conozco bien y sé muy bien que todo esto son números resultantes de lo que el adversario le dejó hacer. Es una gran diferencia. Habría que analizar los partidos de Independiente del Valle, en la final con Peñarol, etcétera, ¿no? Pero ya, como digo, ya he analizado muchos de estos partidos de este juego y ya sé muy bien que esto es principalmente los adversarios no tienen la idea, ¿no? De cómo contrarrestar este juego. En recuperación igual, normalmente, como ya le hemos dicho, ¿no? Las acciones tácticas no pueden aparecer en fase de recuperación porque en fase de recuperación hay mandato ofensivo. Y entonces, ¿cómo puede ser que hayan tantas acciones tácticas? Entonces, acá casi 15, 20. Esto pues producto de que el equipo no pudo salir, sea porque no pudo construir, se sintió inferior, eh, estaba intimidado por el adversario, el nivel de dificultad que te pone el adversario, falta mala comprensión del juego, ¿no? O directiva del comando técnico, ¿no? De no arriesgar, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Otras barreras más, otra condición más, inevitablemente el equipo tenía que quedarse en el medio campo, ¿no? Primer tiempo, vemos, sí, no tienen que haber acciones tácticas en recuperación, solo en construcción. Y aquí está Independiente del Valle, ¿no? Vemos que es poco, ¿no? 1, 4, 1, 1, 1, ¿no? O sea, realmente eh, lo que hemos dicho, ¿no? Es la zona ofensiva y la zona de la construcción, la fase de la construcción, ¿no? Que tiene que terminarse en zona ofensiva. Acá el segundo tiempo, como vemos, siguen apareciendo acciones tácticas, no hay acciones de otra cosa, no deberían aparecer, pero esto es pues la prueba de que no pudieron realmente concretar acciones de recuperación, tienen que terminarse en zona ofensiva. Si se termina en el medio campo es porque algo no va. Bueno, la defensa, los pases, el primer y segundo partido vemos una cantidad impresionante de pases en el medio campo, ¿no? Acá. Como digo, esto no es normal, ¿no? Y no se vayan a equivocar, no se vayan a equivocar muchos jugadores, equipos, ¿ah? Pensando de que no, es que el adversario realmente fue muy fuerte, no dejó, no, 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 no. Hemos explicado el error que ha habido en la estructura de sus acciones. Los datos que estamos dando en estos momentos son resultantes de ese sistema de juego, ¿sí? Ya he dado dos o tres conclusiones. Primero, no existe en el mundo una ofensiva capaz de destruir una defensa bien parada. No existe, no existe, es imposible. Número dos, si tú decides administrar pasivamente, no arriesgar porque tienes respeto al adversario, no quieres exponerte, no quieres, como se dice, descuidarte, desequilibrarte, por eso no atacas, prefieres defender siempre, bueno, te estás condenando también. Te estás condenando a tener que aguantar y estás limitando tus chances ofensivas. Eso los datos lo dicen, la prueba del partido de hoy también es, ¿no? Así que ya estas son dos, tres conclusiones que se tienen que quedar para siempre grabado en el jugador, ¿no? Estos datos que vemos acá, esto fue culpa de los mismos jugadores, ¿no? Bueno, culpa no, el comando técnico planteó seguramente de esa manera, entonces es normal, ¿no? Acá lo vemos en el primer y segundo tiempo, vemos que sobre todo, como digo, es el segundo tiempo que prácticamente no pudieron salir del medio campo, ¿no?
Vemos acá números. Igual su juego se quedaba en el medio campo porque no pudieron, porque se sentían inferiores, porque estaban utilizando un arma, un argumento que los limitaba, que realmente no les permitía avanzar, ¿no? Este es Independiente del Valle, el primer tiempo. Solo el primer tiempo, miren la diferencia, es impresionante, ¿no? La cantidad de pases en zona ofensiva, 104 en fase de recuperación. Mandato cumplido, tarea cumplida. En recuperación, el mandato es ser ofensivos. Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Casi todos sus pases son invertidos en fase de recuperación, ¿no? Muy pocos pases fallados, ahí está. Medio campo, zona de transición, sobre todo en fase de construcción, ¿no? Como podemos ver. Lo mismo acá los pases del primer y segundo partido, como vemos, muy limitado, ¿no? En este primer partido ante Blooming y el segundo partido ante Independiente del Valle, ¿no? Igual siguen siendo pocos números, muy pocos. Primer y segundo tiempo. Es bastante pobre, ¿no? Vemos 18, 12 pases, ¿no? Mientras que miremos contra Independiente del Valle, ¿no? El primer tiempo. La diferencia es realmente, ¿no? Se ve la diferencia, ¿no? En todas las acciones hay más variedad, etcétera. Hay más acciones. Acciones con tiro al arco, ¿no? Acciones sin elaboración, pero que mantienen una base de pases, ¿no? Porque hay un colchón táctico acá, ¿no? Esa administración que les hace ir para adelante, para atrás, eso le permite acumular pases, ¿no? Vemos acá en zona ofensiva, el Cristal bastante pobre, ¿no? Casi no hay. El primer tiempo, 6 pases, 5 y 1, 6. Y el partido Independiente del Valle, ¿no? Una diferencia total, ¿no? Sporting Cristal, apenas 1 acá y 5 Independiente del Valle. Casi todos sus pases del fútbol normal, tradicional que se han propuesto, ¿no? Muy pocos pases defensivos, uno solo, 8. Pero el resto, todo en fútbol de elaboración, en acciones ofensivas, ¿no? Lo vemos. El segundo tiempo, muy poco Sporting Cristal, bastante poco, bueno, ¿no? Es ahí, ¿no? Es decir, estamos viendo datos que el sistema los condicionó, ¿no? Por eso es un poquito duro a veces juzgar eso, ¿no? Pero yo sé muy bien que esto yo no tengo ninguna duda de eso, que esto es el sistema, no es la capacidad de los jugadores, ¿no? Bueno, a mí los datos me dan esa seguridad, ¿no? Primer y segundo partido, vemos la diferencia, ¿no? Cómo se quedó atascado los pases en el medio campo, ¿no? Impresionante. Todo juego táctico, demasiado, pues eso tenía que haber terminado en zona ofensiva. Primer y segundo tiempo, vemos como digo, ¿no? El segundo tiempo es donde ha habido todo esa distorsión en el juego, ¿no? Se ha quedado en el medio campo. Miren la diferencia contra Independiente del Valle, ¿no? Esto es lo que produce Independiente del Valle y esto es lo que produce Sporting Cristal, ¿no? Acá Independiente del Valle, ¿no? O sea, realmente esta zona es una zona de transición, pues en este sistema de juego el medio campo en fase de construcción es una zona de transición, ahí no debería haber nada, ¿no? Solamente pasas por ahí. Pero hay equipos que se quedan estancados ahí, ¿no? Como Sporting Cristal, cuando hacen mal su trabajo, ¿no? Nuevamente los pases acá están, ¿no? Vemos que hay mucho fútbol de recuperación acá, 45 pases en fútbol de recuperación. No debieron quedarse aquí, debieron quedarse en zona ofensiva, ¿no? Ahí está. El primer tiempo sigue siendo pobre. Acá está Independiente del Valle, 21 pases apenas, ¿no? 22, 23, 26. Es igual bastante pobre, ¿no? O sea, es igual, son números adecuados, ¿no? Sobre todo si el adversario Sporting Cristal sabía de este juego, entonces tenía que haberle puesto la tarea más difícil, ¿no? Sporting Cristal segundo tiempo, igual, ¿no? Acciones fallidas que se quedan. Bueno, acá hay un ejemplo del mal juego. Yo no puedo poner el partido acá porque por los derechos de autor, pero véanlo, el minuto 34 con 50 y una acción donde
es exactamente todo lo que he explicado acá, ¿no? Lo mal que administran. Bueno, ya vamos a terminar. eh, Creo que ya hablamos, he resumido esto, ¿no? Como digo, creo que el hecho de haber planteado el partido de forma como lo plantearon, de saberse inferiores, creo que eso no le terminó por ayudar al equipo, ¿no? Creo que a Independiente del Valle había que tenerlo bajo control. Y la mejor manera era administrando de la forma agresiva, ¿no? Como hemos explicado. No en la forma como había estado administrando Cristal, ¿no? La forma pasiva, ¿no? Como digo, manera de contrarrestar, lo he venido diciendo durante todo el partido. Primero, tener en claro las nociones. No existe una ofensiva en el mundo capaz de vulnerar una defensa bien parada. Dos, todo el juego táctico es solamente un colchón, no es fútbol ofensivo. Siempre van a terminar entrando por la misma puerta, no hay, hay una sola puerta. Siempre van a terminar utilizando los mismos argumentos tradicionales y estos argumentos son siempre argumentos pobres. ¿Por qué? Porque no hay espacio, ya están afuera del área, están en las puertas del área. ¿Y qué podrían crear ahí? Una combinación bien planificada entre tanta gente. ¿Qué habría que dar? Un transporte, un pelotazo, un tiro de afuera, un penal. A eso se limita el potencial ofensivo de este equipo, de este juego, que quede claro, ¿no? Entonces había muchas maneras de contrarrestar, ¿no? La diferencia individual. A pesar de todo esto, quizás Independiente del Valle igual podía hacer la diferencia individual en su plantilla, sí, pero creo que se hubiera disminuido su poder, se lo hubiera frenado a Independiente del Valle. Porque yo he contado las acciones, tengo las acciones, todas sus acciones ofensivas eran de un nivel pobre. Todos, era un pase, un pelotazo, un transporte, no había algo, no sé, para realmente eh, temer. Era siempre juego muy básico, muy básico. Entonces, incluso cometían errores, ¿no? Entonces, cuando no hay una amenaza, es obvio, ¿no? Que realmente les va bien, ¿no? No tienen problemas. Pero creo que si les hubiera puesto, el Sporting Cristal hubiera puesto un poco más de dificultad, Independiente del Valle no hubiera podido hacer lo que hizo. Ninguna duda de eso, ninguna duda de eso, ¿no? Y para eso hay que realmente tratar de contactarse con alguien que maneja estadística para que no estén hablando realmente de, de ideas personales, ¿no? Sino de números, ¿no? A esto le puede servir el análisis estadístico, ¿no? ¿Por qué Cristal no quiso administrar de esa manera como administraba Independiente del Valle? Bueno, el planteamiento ha sido ese, ¿no? No arriesguemos, ya desde ahí les quitas la confianza al jugador, ¿no? Mientras que Independiente del Valle tuvo siempre la confianza, ¿no? Siempre, ¿no? No arriesguemos, no sé, bueno, creo que ahí fue un error, ¿no? Había que mantener amenazado al equipo durante todo el partido y hacer la mejor arma para defenderse, para protegerse, ¿no? Si es que era realmente un rival de temer. Pero yo creo que si Cristal le hubiera puesto ese grado de oposición, le hubiera amenazado más en su administración, hubiera sido más punzante, definitivamente hubiéramos visto realmente otro partido, hubiéramos visto realmente a un Cristal candidato al título, ¿no? En ese detalle se falló y el detalle viene ¿por qué? Porque no se conoce a fondo quizás todo lo que puede generar, todo el impacto que este tipo de esquema, de sistema de juego tienen en el jugador, en la parte mental, en la parte futbolística. Hay que tenerlo realmente bien graduado y como dije, uno de los cuales yo vi que tenía este sistema bien rodado fue este entrenador serbio, creo que se llama Nikolaj Popovic. Eh, sí, realmente muy bien desarrollado, ¿no? Entonces hay que conocerlo a fondo para poder realmente conocer el valor y también poder evaluar a tu adversario, ¿no? Yo en estos momentos ya tengo un registro de Independiente del Valle, por ejemplo, ya sé cuáles son sus puntos débiles. Uno de ellos radica en que no le ponen oposición. Pero si tú le pones oposición, este potencial de Independiente del Valle baja, disminuye, ninguna duda de eso. Porque la diferencia individual de sus jugadores la han hecho porque las posibilidades han estado demasiado fáciles ahí, han estado realmente por todas partes. Entonces así
tienes 10 chances para poder marcar o para poder hacer la diferencia, y bueno, dos veces, con dos veces es suficiente, y la han hecho así. Pero si hubiera habido más dificultad, esas posibilidades tenían definitivamente que no iban a aparecer, ¿no? Entonces ahí los hubiera forzado a hacer un poco lo que les pasaba a los jugadores de Cristal, ¿no? Esforzarse un poco más, sudar un poco más, ¿no? Pero al no haber oposición, realmente facilita el trabajo, ¿no? Creo que ahí es una de las pistas, ¿no? Hay que poner más oposición, hay que ser más agresivos, inevitablemente, obligadamente, ¿no? ¿Sporting Cristal era realmente inferior? Yo creo que no, yo creo que no, porque me baso en una premisa que ya la he repetido. No existe un sistema o un poder ofensivo en el mundo capaz de vulnerar una defensa bien parada, punto. Ya con eso tienen para saber. Lo que pasa es que los jugadores no saben estas cosas. Y si lo saben es porque el entrenador les ha dicho, pero no les han demostrado esto con datos. Entonces ahí queda siempre una idea que no es bien adherida, ¿no? Pero con los datos, por eso tengo certeza, porque los datos me dicen desde hace mucho tiempo que vengo analizando estos sistemas, y de que sí, esto tiene solución, de que este juego sí se puede realmente neutralizar, ¿no? Ya esto lo dije, el Sporting Cristal tiene que comprender, ¿no? Que hagan lo que hagan, todo se va a reducir a un fútbol ofensivo bien limitado, bien simple. No es pues Maradona o Lionel Messi, ¿no? No, se limitan a un juego muy, les van a hacer daño con armas bien pobres, bien simples, ¿no? El problema es que están totalmente desequilibrados. Eso es todo. Eso es todo. Los goles son todos de juego individual, no es del juego, ¿no? Lo único que ha hecho el sistema es ponerle las condiciones adecuadas para que los jugadores puedan explotar sus condiciones individuales. Eso es todo. Y bueno, si es un mérito, pues perfecto, ¿no? Aplausos para el entrenador de Independiente del Valle. Pero cuando se encuentre con un equipo que le ponga un poquito de oposición, yo pido un 25 más por ciento de agresividad en este equipo. Un 25 más por ciento. Este partido no termina así, este partido termina empatado, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces creo que eso ha sido algo que habría que, como digo yo, agregar, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Voy a ver si analizo todo el segundo tiempo de Independiente del Valle y hago otro video, si no, pero ya vuelvo con el partido frente a Caracas. Nos vemos, gracias, chao.